Hola, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Preparados para entender y analizar un nuevo tema? Perfecto, comencemos. En clases anteriores vimos las repercusiones que tienen las partículas elementales sobre el mundo que nos rodea y cómo es que estas partículas elementales conforman todo lo que conocemos, incluso a nosotros mismos. El día de hoy nos vamos a centrar en la función que cumplen estas partículas elementales en las transformaciones que ocurren a nuestro alrededor. Ejemplos de estas transformaciones son el congelamiento del agua en hielo, el proceso que sigue una hoja al quemarse o la oxidación de un clavo. Empecemos recordando lo que son las partículas y cómo se manifiestan estas en el mundo macroscópico. Una partícula es aquella especie que conforma a los átomos. Existen tres tipos diferentes de partículas: los electrones, los protones y los neutrones. Los electrones poseen carga negativa y se encuentran girando en órbitas alrededor del núcleo atómico. Este núcleo se encuentra conformado por los protones y neutrones, los cuales tienen una carga positiva y neutra, respectivamente. La suma y diferente cantidad de estas partículas dan lugar a los diferentes tipos de elementos que existen. Por ejemplo, el elemento hidrógeno solo tiene un protón, un electrón y un neutrón. O el elemento oro, que tiene 79 protones, 79 electrones y 79 neutrones. Con base en esta definición de átomo, en física podemos hablar de la teoría de partículas, la cual entiende el mundo macroscópico como un conglomerado de partículas o átomos que se encuentran en transformación constante unos con otros. A partir de esta concepción del mundo como un conglomerado de partículas, podemos explicar mucho de los fenómenos que tienen lugar a nuestro alrededor. Pensemos en un ejemplo de nuestra vida diaria. Por ejemplo, cuando queremos enfriar una bebida. Para hacer esto, comúnmente hacemos uso de hielos que sacamos del congelador. Pero, ¿cómo se hacen estos hielos? Si retrocedemos un poco más, nos daremos cuenta que los hielos, antes de ser hielos, eran agua que pusimos en recipientes de plástico y que después metimos al congelador. Un par de horas bastan para que esta agua se convierta en hielo. Este paso de agua líquida en hielo se conoce como un cambio de estado o un cambio de agregación de la materia. Cuando decimos agregación, nos referimos precisamente a la agregación de las partículas que constituyen el mundo que conocemos. Vayamos un poco más lento. Pensemos en las partículas que forman el agua líquida. Estas partículas, al igual que el agua, fluyen y se amoldan al recipiente que las contenga, ya sea un vaso, una cubeta, una tina o una regadera. Dicho de otra manera, las partículas que forman al agua líquida tienen libertad de movimiento y gracias a esta libertad de movimiento es que el agua líquida puede fluir o caer desde una regadera cuando nos bañamos. Ahora, cuando metemos al congelador esta agua líquida, lo que le estamos haciendo es disminuir su temperatura. Esta disminución tiene como consecuencia que las partículas que forman el agua se empiecen a mover cada vez menos hasta que llegan a un punto de total inmovilidad. Cuando están completamente inmóviles, ya no pueden caer de una regadera, pero sí se han convertido en lo que conocemos comúnmente como hielos y que usamos para enfriar nuestras bebidas. Entonces, las partículas que conforman al agua líquida se pueden mover libremente y esto permite que el agua se pueda mover en los ríos, en nuestra regadera o que nos moje cuando llueve. Las partículas que conforman al hielo, en cambio, están inmóviles, lo que no les permite fluir como en los ríos o caer desde nuestra regadera para bañarnos. Pero están inmóviles precisamente porque les bajamos la temperatura al meterlas en el congelador y es esta disminución en la temperatura lo que hace que las partículas dejen de moverse. Pensemos ahora en el caso contrario. ¿Qué le pasa al agua cuando la ponemos sobre la estufa y la calentamos? Cuando calentamos agua, ya sea para hacernos una sopa o para sumergir hojas de té en ella, siempre vemos que antes de hervir el agua se empieza a mover y después se convierte en un gas que se eleva hacia el techo de nuestra cocina. Este movimiento del agua, cuando la calentamos, también lo podemos explicar a través del modelo de partículas. Este modelo nos explica que cuando aumentamos la temperatura del agua, lo que estamos haciendo con las partículas que la conforman es que éstas se muevan cada vez más.
que empiecen a chocar unas con otras y que eventualmente sea tanto el movimiento que tengan que liberar en forma de gas. Recuerda que cuando calentamos agua siempre vemos que sale un vapor. Este vapor no es otra cosa que agua, pero en estado gaseoso. Es decir, al aumentar la temperatura del agua líquida, promovemos que sus partículas se muevan y que este movimiento eventualmente sea tan grande que haga que se liberen partículas de agua y se transformen en agua gaseosa. Ahora que hemos estudiado las transformaciones que sufre el agua cuando le modificamos su temperatura, ¿piensas que otras cosas además del agua sufren transformaciones también, ya sea al calentarse o enfriarse? Piensa en alimentos que tienes en casa y trata de imaginarte qué les pasa cuando los calientes o enfríes. Por ejemplo, el azúcar, la sal, el chocolate o un pan. En tu cuaderno dibuja cómo crees tú que se comporten las partículas que conforman estos alimentos al ser calentados o enfriados. Entonces recapitulemos. Cuando tenemos agua en forma de hielo, las partículas están inmóviles. Por eso, el hielo es agua en un estado de agregación sólido. Cuando el agua puede fluir, las partículas que la conforman pueden moverse libremente y el agua es líquida. Cuando el agua puede moverse aún con más libertad, las partículas que la conforman están muy dispersas y desordenadas. Este estado de agregación del agua es el gaseoso. Así, a partir de la libertad que tengan las partículas para moverse, dependerá si la materia tenga un estado de agregación sólido, líquido o gaseoso. Con base en lo que aprendimos hoy, vamos a poder ver en clases posteriores cómo es que se conocen estos cambios en la temperatura y entender por qué cuando dejamos un hielo fuera del congelador se derrite. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos vemos a la próxima.